Y ahora vamos a nuestro estudio de hoy, que es lo importante. Para arrancar nuestro estudio de hoy es atinado, creo, que ustedes compartan con nosotros y nos digan cuáles son los 5 proyectos, los hayan conseguido o no, que ustedes quisieran que cuando ya no estén en este mundo, se les recordara por ellos. Eso significa que serían las 5 empresas más importantes de su vida. Pero por favor, deben pensarlo y escribirlo en su agenda. 5 actividades o 5 cosas, 5 proyectos que usted ha hecho en su vida, las haya completado o no. Eso significa que si hay 1 o 2, o los más jóvenes, 3 metas, porque aún no las han conseguido debido a su edad, pues entonces establezcanla como una meta que usted quisiera alcanzar. Debido a que el tiempo de respuesta en internet es larguísimo acá, nos tomamos ayer el tiempo para pedir la ayuda de algunos de ustedes. Les preguntamos esto y no voy a decir sus nombres por respeto y por ética, pero les quiero compartir algunas de las respuestas. Citaré esta respuesta es de una mujer adulta, tal vez 45, 50 años. Dice que sus 5 grandes proyectos, sueños, metas han sido casarse, tener hijos a quienes inculcar el temor a Dios, servir al Señor, tener un trabajo estable e independiente que le permitiera tiempo libre e impactar las vidas de otras mujeres a través de los dones que Dios le ha dado. Me imagino que ustedes están escribiendo igual. Voy a repetirlo. No estoy diciendo que este es un promedio, pero es una mujer de casi 50 años. Casarse, tener hijos, servir al Señor, tener un trabajo estable e independiente e impactar la vida de otras mujeres. Bueno, ahora les daré el de un hombre también de 50 años. Luego paso a los jóvenes. Dice que Dios moldee mi vida, que mis hijos honren al Señor, discipular y colaborar con otros y proyectar tener más tiempo para servir al Señor. Matrimonio. Bueno, en los 2 hombres adultos debo decir que como común denominador ha sido servir al Señor, el matrimonio, que sus hijos honren a Dios y que además tener un trabajo estable. Bueno, coincidieron casi en 4 de los proyectos. Ahora escuchen algunos jóvenes. Dice una de las chicas, terminar mi carrera, tener un matrimonio, dice que anhela convertirse en una esposa amorosa y respetuosa y una hermana que ame a Cristo. Ella quiere convertirse en eso. Diría yo que también se compara a las preguntas anteriores. Este chico puso graduarme, ser pastor, oficiar un bautismo y Santa Cena, plantar misiones y casarme. Wow, esto del matrimonio sí que es común denominador, Suficiente. Me imagino que todos escribieron ya vuestros proyectos. Si no lo hicieron, qué triste, porque lo que sigue puede permitirles comparar su propia vida con la vida de un hombre que amaba a Dios, porque la Biblia lo describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios, que se perdió en algunas etapas de su vida, de acuerdo, pero que amaba a Dios. Por favor, nadie lo discuta, hay suficiente evidencia. Como sea,
de acuerdo a vuestro conocimiento de historia bíblica, vamos a escribir aquí las 5 actividades, proyectos o sueños que David hizo en su vida por las que más le recordamos. Por supuesto, no me vayan a decir cosas malas, estamos hablando los proyectos buenos, porque sé que algunos dirán su adulterio, qué barbaridad. No importa cuántas cosas buenas hizo, lo recordamos más por una mala o las 2 o 3 malas que hizo. Vamos a escribir los 5 proyectos por los que más se recuerda a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, a ver, vamos a escribir. Por favor, ustedes dictan y yo escribo. Vamos a tomarles aquí a los chicos como el muestreo bíblico. Pero no corran, ¿eh? Construir el templo. Sí, sin duda. Llevar sí, pero no debemos decirlo así. No debemos decir llevar el arca, porque el propósito de él no era llevar el arca. El propósito, el sueño, el proyecto de él era convertir Jerusalén en ciudad santa. Entonces deberíamos decir convertir Jerusalén en ciudad santa, en tierra santa. ¿De acuerdo? Sigan. Unificar el reino. Él nunca soñó con unificar el reino. Eso vino por añadidura. Por supuesto que fue uno de sus más grandes logros, pero no es que él persiguiera unificar el reino. Como nunca se creyó rey. Se creyó rey cuando hizo el censo. Pero mientras no se creyó rey, fue humilde y no tenía metas tan estrafalarias como la unificación del reino. Pero la unificación del reino sí tiene algo en forma directa a cómo escribirlo como proyecto, que sí era sueño de él. Sigan. Aquí dicen matar al gigante. Matar al gigante. Bueno, el sueño de él no era matar un gigante, el sueño de él era liberar a los hebreos de sus enemigos. Eso sí, era librar a su pueblo de sus enemigos, fueran gigantes o fueran moabitas o amonitas. Librar a su pueblo de enemigos. Sigan, nos quedan 2, los más importantes. Aquí dice el hermano Fito, hacer crecer en todos los ámbitos la nación de Israel. Hacer crecer en todos los ámbitos. Está cerca con la unificación del reino, pero no está bien dicho. Había un sueño para él con respecto a, o relacionado a que creciera la nación y la unificación del reino, pero debemos decirlo de otra forma, tal cual era el sueño de él. Sigan, ¿cuál era? Un pueblo que agradara a Dios. Un pueblo que agradara a Dios. Escribir alabanzas adorando a Dios. Ese sin duda, adorar a Dios. Para no dejar la expectativa, como número 6, los que pusieron unificar el reino, los que pusieron llevar a la grandeza a Israel, el sueño de David era convertir Jerusalén en la ciudad o capital del reino. Eso sí, que es diferente a unificar el reino. El sueño de él era, conquistamos Jerusalén, mi sueño es que esto sea la capital del reino. Junto a la unificación del reino, la capital del reino, pues entonces viene el crecimiento del reino. Pero el sueño de él, y por lo que trabajó, y lo que consiguió, fue convertir a Jerusalén en la capital del reino. Y luego fue que soñó convertir a la capital del reino en la capital de Dios. De hecho, por eso dice convertirlo en tierra santa. ¿A quién le debemos que Israel o Jerusalén es tierra santa? A David. Él fue el que soñó con eso.
¿A quién le debemos la mitad de los salmos? A David. Él es el que soñó con eso. ¿A quién le debemos, por supuesto, después de Dios en cada una de las cosas, la construcción del templo? Sin duda, a David. ¿A quién le debemos que Israel haya tenido una época de apogeo? ¿O el tiempo de oro? A David. Bien, falta una. ¿Nadie tiene una quinta? Que sus hijos ¿Que sus hijos qué? reinaran también después de Que sus hijos reinaran, no. En realidad David fue mal padre. Casi nunca pensó en sus hijos. ¿Sí? Tener un corazón conforme al de Dios. Tener un corazón, esto lo hacía, en resumen, tener un corazón conforme al de Dios. Bueno, no se sorprendan de no tener la respuesta, porque casi nunca los predicadores mencionamos el último y más grande y más importante sueño de David. Y sí estaba relacionado, pero no con sus hijos, solo con uno de sus hijos. El sueño de David era enseñarle a Salomón a ser mejor que él. Pastor, ¿dónde dice eso? Todo el capítulo que vamos a estudiar hoy lo descubrirán, pero vamos a poner aquí, enseñar a Salomón a hacer lo que él no pudo hacer. Porque ¿qué es lo que David no pudo hacer? Construir el templo. Se aseguró que su hijo lo hiciera. Claro, ya tenía la promesa de Dios, pero antes de él ir a la tumba dijo, no voy a descansar hasta no asegurarme que este niño lo haga conforme a mis sueños. Enseñar a Salomón a ser mejor que él. Bien. Pastor, esto último tengo mis dudas. Esperen que lo estudiemos. Eso es lo que nos corresponde ahora. Esto es tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿De qué estamos hablando? Un hombre que sueña edificar la casa de Dios, un hombre que sueña con convertir su ciudad en tierra santa, un hombre que quiere liberar al pueblo de sus enemigos, un hombre que quiere adorar a Dios y un hombre que quiere enseñar a sus hijos a ser mejor que él. Bueno, eso es la vida para los reyes. No, ahora los voy a desafiar que hagan otro ejercicio. Convirtamos esto en nuestras vidas. Contextualicémoslo, es la palabra. Contextualizar es aplicar una historia a nuestra propia historia. Así es que si nosotros quisiéramos llegar a estas metas en nuestros tiempos, ¿cómo llamaríamos a esto? Construir el templo. Si ese fuera nuestro sueño y nosotros tuviéramos un corazón para Dios, aplíquenlo, contextualícenlo. construir nuestra vida espiritual. No es construir nuestra vida espiritual, pero no andas lejos. No es el servicio. No, noten que esto tiene que hablar, esto está directamente relacionado a una posición geográfica. Pero si nosotros ya tenemos un lugar donde congregarnos, no vamos a hablar de construir un templo. A no ser que usted sea un llamado al ministerio y que quiera ser pastor. Pero David ni siquiera era pastor. Pero quería llevar la palabra. Quería llevar la palabra. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Evangelizado. A hablar de Dios sí, pero falta. No construir tu casa. Sería construir. Andan cerca, pero no llegaron. En internet tampoco llegaron. Dice edificar la iglesia. Edificar la iglesia, Que mi corazón sea el templo de que mi corazón sea el templo. honrar a nuestros hijos en el amor. Bueno, nada de eso. ¿Cuál sería? Construir un ministerio. Cualquiera sea. Si Dios lo llamó a ser pastor, bueno, construya una iglesia. Si Dios lo llamó a ser maestro de niños, construya un ministerio relacionado a los niños, etcétera, etcétera.
¿Me he dado a entender? Sigamos contextualizándolo. Convertir Jerusalén en tierra santa. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Esto es aplicarlo. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestro hogar. Entonces eso significaría construir o edificar nuestro hogar en tierra santa. Que nuestro hogar sea un lugar sagrado para Dios. Eso de sagrado es redundante, porque ya sabemos que, bueno, no, porque lo podrían consagrar para el mundo. Luego, librar a su pueblo de sus enemigos. El prójimo. ¿De qué lo vamos a librar al prójimo? Evangelizando ¿De qué lo vamos a librar? del pecado. Librarnos del pecado. Porque ese es nuestro enemigo. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y luego, enseñar a Salomón a ser mejor que él, ¿qué sería? Discipular a nuestros hijos. Los 5 proyectos más grandes de David, como un hombre conforme al corazón de Dios, fueron estos 5. Que si nosotros tuviéramos un corazón conforme al corazón de Dios, también serían nuestros 5 grandes proyectos. Con esto, y sin afán de criticar, puedo decir que aquellos que hemos ocupado 50 años de nuestra vida para construir un negocio, estamos muy lejos de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Con esto puedo decir que aquellos que hemos dedicado 50 años de nuestra vida para construir un matrimonio que ya destruimos, eso no es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Construir una educación para nuestros hijos, que nos sentimos orgullosos que les mandamos a una buena institución académica. ¿Qué están haciendo ellos con esa educación? Podríamos confrontarnos y darnos cuenta que tenemos un corazón para nosotros mismos al escribir esto y no un corazón para Dios. Pero en fin, nuestro estudio de hoy no gira alrededor de los orgullosos que usted se siente o orgullosa de su profesión durante todos estos años. Porque ¿sabe qué? La pandemia ha dejado bien claro que su profesión no vale nada. Y que los 40, 50, 60 años de éxito quedarán en un féretro. No tienen valor alguno. Que lo único que podemos recordar de David hasta la eternidad, porque esto sí trasciende, son estos proyectos. Y esto nos lleva a la confrontación directa. ¿Qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo con mi vida? Si estoy trascendiendo o no hice nada de lo que se me recuerde como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero lejos de esto ser una demanda, es una oportunidad porque todavía tenemos tiempo. Así es que alrededor de eso se titula nuestro estudio de hoy, 2 proyectos que David no logró ver terminados. Estoy diciendo que de estos 5 hay 2 cosas que David nunca vio. ¿Cuáles son? El templo que tanto soñó y ver a su hijo adorando al Señor. Pero eran sus sueños. Oremos. Bueno, antes vayan a primero de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. No voy a ocupar más la pizarra, Dani. ¿Aquí está bien?
Primer libro de Crónicas, capítulo 22. ¿Listos todos? Y David dijo, aquí estará la casa de Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Notan que David estaba haciendo los planos. Dios ya le había dicho, vos no vas a construir. Sí, pero no me dijo que no puedo hacer los planos. No dijo que no me puedo involucrar. Después mandó David que se reuniesen los extranjeros, verso 3, y preparó mucho hierro, empezó a comprar todos los materiales. Y verso 5, y dijo David, Salomón mi hijo es un muchacho de tierna edad. La casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Oigan cómo se expresó. ¿Cómo iba a ser la casa de Dios para David? Magnífica por excelencia. ¡Wow! Para renombre y honra en todas las tierras. ¿Cuál era el propósito de David? Honra y renombre en todas las tierras de su propio nombre, ¿verdad? ¿Verdad? No. Si él ni le iba a ver. Era para honra y renombre de Dios. De hecho, noten el corazón evangelístico y misionero de paso de David. Ahora pues yo voy a preparar lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová su Dios. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar el templo. Mas vino a mí palabra de Dios diciendo que yo no lo haría por mis manos manchadas en sangre. Pero que, verso 9, pero que me nacería un hijo y que le daría paz en derredor. Y su nombre sería Salomón. Verso 10. Él edificará casa a mi nombre y él me será mi hijo. Hasta ahí vamos a leer. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, por favor, y sé propicio a nuestro corazón, que los que no tenemos registros de tener un corazón conforme a tu corazón, porque ninguno de nuestros proyectos calificó en este ejemplo, demos un vuelco completo. Nos queden 20, 10, 5 o 50 años de vida. Que tengamos una visión de lo que trasciende. Gracias por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, empiezo preguntando, ¿cómo puede Salomón mostrar tanta pasión por algo que sabe que no va a poder hacer? David, ¿cómo pudo David mostrar tanta emoción si sabía que nunca iba a construir esto? Por el corazón que tenía para Dios. Ese es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. No le importa su reputación, le importa tener un corazón para Dios. Y esta es otra pregunta que debemos hacernos. Si nosotros estamos haciendo algo que va a trascender para Dios. La palabra trasciende es que va más allá de nuestra vida aquí en la tierra y que va hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué de lo que estamos haciendo trasciende? Vamos, dé una respuesta. ¿Qué de lo que estamos haciendo, de las 5 cosas que usted escribió como los grandes proyectos de su vida, trascienden esta vida y la vida eterna? Si usted dice nada, bueno, usted no tiene un corazón conforme al corazón de Dios.
Si su tiempo está ocupado en estudios, en negocios, en actividades que se quedan aquí, no tiene un corazón para Dios. Ahora, y yo quisiera tratar de hacerles quisiera confrontarles, no yo, sino la Biblia nos confronte a usted y a mí diciéndonos, lo que estás haciendo no tiene gran valor, por lo que estás desgastando tu vida. Estás trabajando duro para que tus hijos tengan una carrera universitaria y tus hijos ni están interesados en la carrera ni están interesados en hacer algo con esa carrera. ¿Qué hiciste? ¿Darles dinero? ¿Acaso el dinero te hizo feliz? ¿Comprar una mejor casa? Que es por lo que todos trabajamos duro. ¿Tener un mejor coche? Todas esas cosas no trascienden ni nos han hecho felices. Hay un buen amigo que 2, 3 años atrás, con una posición económica muy alta, me llamó, me pidió que oráramos, me dijo que su familia se había acabado, su matrimonio se había acabado, que por favor orara por él. Y ya que éramos muy cercanos en la universidad y luego en uno que otro negocio, éramos amigos o somos amigos, y él es cristiano, le dije, ¿qué vas a hacer con esto, esto y esto? Yo estaba hablando de sus negocios, estaba hablando de su patrimonio económico, y él me dijo, Carlos, lo tiré todo, me dijo. Lo único que quiero es paz, no me importa. He perdido el propósito, me dijo, de vivir. ¿Para qué quiero esas casas? No puedo ver a mis hijos a los ojos. Siento que mi vida es como una mentira. Nunca esas cosas me hicieron feliz. Claro está que los que están luchando por esas cosas ni siquiera creen lo que estoy diciendo, porque piensan que cuando consigan esas cosas serán felices. Y harán felices a sus hijos. Y harán felices a su esposa. Y su esposa los va a amar tremendamente porque provee todo ese dinero. Oiga, en el caso que le estoy hablando, el haber provisto de todas esas comodidades a esa mujer, le propinó que esa mujer lo dejara y le fuera infiel. Increíble, ¿no? No estoy diciendo que todas las mujeres actúan así, solo estoy diciendo ese caso puntual. Nada de eso trasciende. ¿Saben? Sentí tristeza. A alguien de los que nos está apoyando a través de esto de las cosas virtuales, le dije, mira, ¿por qué no llamas a fulano y le pedís ayuda 1 hora a la semana en esto, X, Y, Z cosa? ¿Saben qué les respondió? Las clases en la universidad lo tienen bien ocupado, que no podía, que tal vez una vez. ¿Pueden creerlo? Que estaba ocupado en las clases virtuales en la universidad, cuando no sabe si se va a contagiar, no sabe si tendremos otra vida después de esto. Sí, pastor, la tendremos, pero no sabemos. ¿De qué sirve un título virtual? ¿Pueden decirme? ¿Ustedes piensan que las empresas a todos estos chicos que se van a graduar virtualmente los están esperando con brazos abiertos? Están sacándoles el dinero virtualmente. Porque si yo voy a contratar a alguien y me dice que se graduó virtualmente, yo le diré el dinero no viene virtualmente. Voy a preferir a alguien que tiene experiencia. Sí, pero ni siquiera eso son capaces de ver
en lugar de dedicar 1 hora para servir al Señor. ¡Wow! ¡Qué corazón! Es increíble. Mire cómo contrasta con este otro ejemplo. Y voy a decir sus nombres. Hay 2, no, ¿para qué? Es como aplaudirles. Hay 2 misioneros extranjeros. Ellos viven en un país y en un estado en donde la pandemia no les ha hecho sufrir como a la mayor parte del mundo. De hecho, en cuanto terminó la cuarentena, ellos pudieron accesar a restaurantes, casi han llevado una vida normal. No del todo, pero sus hospitales están abiertos, el nivel de mortalidad en ese condado es pequeñísima. Tienen ya 2 meses de estar en cultos, casi una vida normal. Ambos me escriben 1 vez por mes y la pregunta de ambos es: Carlos, ¿ya abrieron el país? Y yo pregunto: no, ¿pero por qué? Queremos ir a ayudarte. Y yo les digo: ahí están bien, no los queremos. Estoy bromeando. El asunto es que nuestro aeropuerto está cerrado y sabemos el pánico por todos los extranjeros. Y los 2 tienen rostros de extranjeros. Y para colmo, uno de ellos, aunque es coreano, tiene rostro de chino. Entonces yo no le quiero decir, y como no apenas entiende español, creo que no va a escuchar esto, pero si le escucha, le tendría que decir: men, si te ven venir aquí y creen que sos chino, imagínate. Aunque Corea del Sur es de los países que menos sufrió en el mundo la pandemia. Pero en fin, eso no nos atañe. Nos atañe decir: wow, estos hombres tienen tan grande corazón para Dios que su desesperación es venir donde está el virus causando gran mortandad. Y que están preguntando: ¿abrieron ya el aeropuerto? Queremos ir. Y si alguno de ustedes está a punto de decir: bueno, no están muy ocupados. Uno de ellos es ingeniero civil con una empresa grande de construcción. Y el otro es médico especialista, es un neurólogo. Y su desesperación es servir al Señor, edificar. El primero que teníamos, no construir un templo, sino edificar un ministerio. Es la emoción, es lo que trasciende. ¿Cómo estará nuestro corazón? Digo yo. Pero bueno, vamos al verso 5 ahora. No, el 5 ya lo leí, ¿verdad? Pero lo voy a volver a leer. No, el 6. Entonces llamó David a Salomón su hijo y le mandó que edificase una casa. Versículo... lo voy a dejar hasta ahí porque los otros los quiero leer más abajo. Mi segundo punto, que es el segundo proyecto que David no vio terminado, era entrenar a su hijo. ¿Notaron la manera en cómo David se expresó de Salomón? ¿La notaron o no? No, ¿verdad? ¿Qué? Era muy pequeño, tierna edad. Entonces, ¿cómo vio David a Salomón? ¿Cómo qué? Como un bebé, pero en cuanto al proyecto, incapaz. Me pregunto qué cara habrá puesto Salomón cuando lo oyó. Y le dijo: papá, me estás diciendo que soy un inútil. O papá, lo haces por tu frustración de que querías hacer esto. Escuchen esto. A mi juicio, y hasta donde yo he leído, Salomón superó a su padre absolutamente en todo, incluso en sus pecados. Lo voy a repetir. Hasta donde yo he leído, Salomón fue 3 veces mejor que David, incluso en sus pecados. ¿Y saben quién fue el responsable de eso?
David, incluso de sus pecados. David fue un mal padre con todos los demás hijos, hasta donde yo he leído, pero no con Salomón. Y con Salomón fue un buen padre por el corazón que él tenía para Dios. La postura de David era algo así como esto. Por culpa de mi pecado, de la sangre en mis manos, de mis guerras, no voy a poder construir mi más grande sueño. Pero me voy a asegurar que mi hijo lo haga. ¿Cuántos papás hemos anhelado que nuestros hijos no repitan nuestros errores o que nuestros hijos cumplan los sueños que nosotros nunca pudimos cumplir? ¿Cuántos papás hemos dicho a nuestros hijos, no camines por ahí, por eso me fue mal? ¿Cuántos papás hemos dicho a nuestros hijos, mira, toma este negocio, ya está comenzado y lo llevas hasta donde yo no pude? Mira, yo no pude seguir este camino en la universidad, hacelo vos. Ha sido el sueño de muchos y en buena hora por ello y aplauso para todos los papás así. Pero el más grande sueño que un papá debería tener es entrenar a sus hijos espiritualmente para que hagan lo que nosotros no logramos hacer. Espiritualmente hablando. No estoy diciendo que les vamos a imponer nuestros sueños, nuestras metas, porque ellos tienen el derecho de ser lo que ellos quieran ser en la vida. Pero todos los hijos de Dios tenemos el deber de construir un ministerio para Dios. Eso significa que todos los papás deberíamos estar ocupados invirtiendo nuestro tiempo en que al menos uno de nuestros hijos fuese un Salomón. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Y primero voy a darles aliento a los papás y decirles, entiendo que algunos de ustedes vinieron al Señor Jesucristo en años adultos y que tantos errores con nuestros hijos del pasado dificultan el simple hecho de hablarles de Cristo. Ya no se diga decirle, mira hijo, hija, mi sueño ahora es que lo que yo no pude conseguir lo hagas vos, déjame entrenarte, déjame mostrarte un ministerio, hagámoslo juntos. Y yo voy a poner el dinero, yo voy a hacer esto, pero déjame guiarte. Déjame que soñemos juntos. Es probable que habrá hijos con tantos resentimientos, tantas cosas, por ser ya adultos, que ellos se resistan y no les entusiasme la idea. Y para ustedes va a ser difícil, pero vamos, inténtenlo al menos. Díganselo. No estamos hablando de un santo papá cuando me refiero a David. Salomón debió haber arrastrado cantidad de resentimientos y problemas y sus hermanos mayores lo detestaban. Salomón tenía muchos problemas encima como hijo, pero Salomón también tuvo un corazón para Dios, que se arruinó cierta parte de su vida, igual que su padre. Ese es otro asunto. Así es que papás, es tiempo de buscar a uno o a nuestros hijos e invertir en ellos para entrenarles a que hagan el doble o el triple de lo que hemos hecho nosotros. Dirá, pastor, usted está diciendo eso porque usted es pastor. Usted está diciendo eso porque tiene el privilegio que sus dos hijos mayores decidieron acompañarle en el ministerio. Por favor, les caerá un rayo por decir cosas que no deben. Empecemos por decirles que yo no pude enamorar a mis dos hijos para servir a Dios. Ya les he contado en mi testimonio, en el de ellos, que ellos hasta los 20, 22 años, ellos no querían nada con Dios. Y menos a través de mi liderazgo.
Dios obró un milagro en el corazón de ellos y después el Espíritu Santo les dijo que trabajaran conmigo. No hay ningún mérito en mí. Si yo tuviera el permiso de ellos para contar nuestras frustraciones como familia, mis errores, mis desaciertos y sus rebeliones, les diría, somos una familia igual que ustedes. Y les estoy diciendo esto porque todavía hay tiempo que Dios obre el milagro. Pero ustedes tendrán que orar, papás. Ustedes también, hijos. Wow, si hicieran un plan, papá e hijo, mamá e hijo, padres e hijos, construyamos un ministerio para Dios juntos. La juventud nuestra te la vamos a entregar. Vos danos la experiencia, el recurso, hagamos algo como familia. Pregúntenles. Este mismo médico habló con mi hijo esta semana y le dijo, Carlos, ¿abrieron ya el aeropuerto? Quiero ir pronto y quiero ir con mi hijo y quiero que hagan clic, que hagan enlace con vos, porque yo deseo que mi hijo quiera seguir el ministerio que yo tengo. ¿Y saben qué? Su hijo no está en las misiones, su hijo no es pastor, su hijo es también un médico. ¿Y saben por qué no me habló a mí? Porque es un joven. Y debió pensar, bueno, va a ser difícil para un joven que se entusiasme a hablar con otro pastor adulto. Pero si es un joven con otro joven y empieza ese enlace y una amistad y un viaje y quizás otro y vamos a una misión, el Espíritu Santo pondrá esto y ve mi corazón de papá hacia esa gente pobre. Ese es el sueño de él. Y le dijo, orá por favor que mi sueño se cumpla. Ahora, con pasión les estoy diciendo a todas las familias, ¿por qué no un sueño así? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Ninguno sirviendo a Dios? Bueno, no tiene ningún motivo para sentirse feliz en cuanto a su corazón para sus hijos. Oh sí, pero les di una fuerte educación, son buenos profesionales, tienen dinero, esto, lo otro. Usted tuvo todo eso y mire todos los problemas que ha tenido en la vida, y de no haber sido porque Jesucristo lo salvó, su vida sería una catástrofe e iría al infierno por la eternidad. De hecho, les puedo asegurar, y escuchen esto jóvenes con triple atención, si yo tomara a todos los hombres y mujeres adultos y les preguntara qué es lo que más desearan, si la vida pudiera darles un gran deseo, ¿qué es lo que quisieran hacer? Dirían, retroceder 30 años, recibir a Cristo a los 20 y transformar por completo mi vida. Se los puedo asegurar. Porque nos hemos dicho centenar de veces, si a los 20 años yo hubiera atendido a la palabra de Dios, si hubiera hecho lo que ahora de viejo estoy haciendo, estaría en una nube. Pero bueno, no nos darán esos 30 años. Si tenemos suerte, va a venir la vacuna. Bueno, suerte no es la palabra. Pero ¿no les parezca extraño que los que estamos arriba de 50 años y enfermedades como las mías estamos más encerrados que ustedes porque estamos amenazados? Ustedes los jóvenes, lo que se ha leído es que el nivel de mortandad en ustedes es casi ninguno. No estoy diciendo con esto cometan la tontería de ir a contagiarse y nos contagian a nosotros. Estoy diciendo, tienen tiempo. Y estoy diciendo a los papás, hey, este es un sueño maravilloso.
¿Y saben qué es lo más curioso? David tampoco lo vio concretado. David no supo que su hijo lo superó en todo. Hasta donde yo he leído, Salomón nunca peleó una guerra. Nunca. Ay, un debilucho entonces. Imagínense el gobierno de Salomón. No necesitar pelear una guerra y que todos sean sus súbditos. Sin guerra. ¡Wow! Llega la reina de Saba y dice, si aquí hasta los sirvientes viven como reyes. Ese era Salomón. Oh, pastor, pero Salomón no compuso todos los salmos. ¿Y qué le parece poco a Eclesiastés? De hecho hizo algunos salmos también. ¿O le parece poco, además de Eclesiastés? ¿Cuál es el otro libro que escribió? ¿Cantares? Wow, ¿les parece poco? Proverbios. Hombre, no exageré nada cuando dije que superó a su papá en todo. Imagine qué hermoso sería que nosotros pudiéramos decir, por lo que estoy haciendo, aun cuando no es gran cosa, mi hijo me va a superar en todo. Mi hija me va a triplicar en todo lo que hago para Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Esto les va a sorprender más. Que cuando ellos superan el corazón hacia Dios, del padre o de la madre, espiritualmente, todo lo demás viene por añadidura. Porque Salomón también superó en grandeza a David, en todo. Y miren el consejo de David a Salomón en sus últimos días. Si usted está por escribirle algo a sus hijos, aquí está, ya no anda inventando. Del 22, capítulo 22, verso 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. ¿Sabe qué significa ahora pues? ¿Nadie sabe qué significa ahora pues? ¿No? Lo voy a contextualizar. Ahora pues, hijo, ya me dio el coronavirus. Me voy. Jehová esté contigo y seas prosperado. Aquí viene lo primero que quiero que hagas. Y que edifiques un ministerio a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho a ti. No, aquí no dice y te conviertas en un gran profesional y tengas una gran compañía y que seas un hombre de negocios. Dice, edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Les pregunto, ¿acaso no ha dicho Dios a todos de que construyamos un ministerio para Él? Ese es un llamado para todos. 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes, guardes la ley de Jehová tu Dios. Métete en este bendito libro. Verso 13. Entonces, después de que hagas eso, serás prosperado. O sea, lo que querés, que una buena profesión, un buen chico, un gran matrimonio, serás prosperado. Si cuidares de poner en obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. Les pregunto, mientras Salomón hizo eso, ¿se cumplió todo esto, sí o no? No, sí, por montones. ¿Cuándo vinieron los problemas de Salomón? Cuando olvidó hacer esto. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. El verso 14 hasta un poco patético. Digo patético no desde mi punto de vista, sino desde los jóvenes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado. Ya sé que los jóvenes dirían, el pobre viejo dice que con grandes esfuerzos.
Ok, así dirían los jóvenes. Así parecía David. Aquí yo con grandes esfuerzos he preparado la casa de Jehová. 100,000 talentos de oro. ¡Ey! Era una fortuna, 1,000,000 de talentos de plata. ¡Wow! Pues sí, pastor, pero mi papá y mi mamá solo deudas nos han dejado, no todo esto. Bueno, David era rey, el suyo no. Asimismo he preparado madera y piedra. Ahí sí, ahí podemos decir que les hemos ayudado. Este país tiene piedras por todas partes. A lo cual tú añadirás. Bueno, no tengo más tiempo. En el capítulo 23, también deben leerlo, además del 22, descubrirán que David empieza de forma magistral. Esto fue algo así como, wow, un jugador de ajedrez. El otro día Jenny me preguntó, porque no sé en qué película estábamos viendo, y hubo uno de esos genios que juega ajedrez él solo. Entonces Jenny me preguntó, ¿y se puede jugar ajedrez uno solo? Oh, sí, los genios. Para los que no sabían esto, los genios pueden ser adversarios contra sí mismos y se tardan enormemente, como saben la jugada del otro, y no juegan contra una computadora porque fácilmente le ganan a las computadoras. Así es que por ello sus rivales son ellos mismos. Cuando digo uno de esos genios, David hizo una jugada magistral. ¿Cuál? Empezó a colocar en los puestos claves hombres sabios y viejos, para que cuando él ya no estuviera, Salomón no se perdiera. Y los puestos en donde más tuvo cuidado fue en los espirituales. Es decir, en el templo, en la adoración, en cuidar al pueblo. Y consiguió, mientras lo entrenaba, que los activistas tuvieran conciliación de pensamiento con los visionarios. Yo llamo activistas a los prácticos. Pero muchas veces los prácticos no son amigos de los visionarios. ¿Por qué? Porque los prácticos son los que hacen estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo? Y cuando empiezan a hacer esas preguntas, los visionarios se enfadan, porque los visionarios hacen muchas cosas por fe. No fe en Dios, a veces fe en sus propias habilidades, en las circunstancias, y tienen como lema que el que no arriesga no gana. Y regularmente los visionarios son gente joven, porque ellos dicen, si me equivoco no soy el primero. Y regularmente los prácticos son gente adulta, porque ya no tenemos tiempo de reparar. Si yo tuviera 20 años, 30 años, todavía me quedan años para reparar mis errores, pero a los 50 llego a cometer uno grave de los que cometí a los 25. Vaya finales de años me quedarían. Entonces estos dos les cuesta. David tuvo la sabiduría como para poner a trabajar a estos dos grupos antes de morir, porque él veía la casa de Dios terminada y entrenó también a Salomón, que Salomón lo superó en todo. Quiera Dios que escribamos de nuevo en nuestra agenda nuestros sueños y que sean conforme al corazón de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por lo que esta nos enseña. Te ruego que tu Espíritu Santo obre milagros en nuestras familias. Qué hermoso sería ver papás, líderes de la iglesia o no líderes, compartiendo pronto y diciendo, hey, pastor, mi hijo o mi hija me va a ayudar en esto. ¡Wow! Qué glorioso va a ser para ellos como papás. Y cuánta inversión va a significar para esos hijos.